A ver, tenemos cohetes, amenazas de cortar el suministro mundial de petróleo, una tensión militar que está, bueno, al rojo vivo. Con un escenario así en Oriente Medio, cualquiera pensaría en un colapso financiero total, ¿verdad? Pues pasó todo lo contrario. Los mercados, contra toda lógica aparente, se fueron para arriba. Vamos a desglosar exactamente por qué. Y aquí está el gran misterio, ¿no? ¿Qué estaba pasando por la cabeza de los inversionistas mientras el mundo parecía estar al borde del caos? La respuesta, la verdad, nos dice muchísimo sobre cómo funciona realmente la psicología del mercado global. Para entender esto, hay que ir al principio, a la reacción inicial de los mercados. Fue una auténtica montaña rusa en 3 actos. Primero, el shock. Luego, el pánico. Y finalmente, un alivio que sinceramente nadie se esperaba. El conflicto estalla. Y claro, como era de esperarse, el primer instinto fue el miedo. La simple posibilidad de una interrupción del petróleo en el estrecho de Hormuz, que es como la arteria principal de la energía mundial, encendió todas las alarmas del planeta. Y ahora, fíjense en esto, porque aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Después de ese pánico inicial, todo se puso de cabeza. Los activos de riesgo, como las acciones, para arriba. El dólar, que es el refugio seguro por excelencia, para abajo. Y lo más increíble de todo, el petróleo, el centro de toda esta crisis, se desplomó. El mundo financiero estaba haciendo exactamente lo opuesto a lo que dice el manual. Entonces, ¿cómo se explica este comportamiento que parece, totalmente ilógico? Todo se reduce a un concepto clave que el mercado adoptó rapidísimo, la idea de un conflicto gestionado. Esta es la idea central. De un momento a otro, los inversionistas no apostaban a que el conflicto se acabaría, sino a que sería manejable. La nueva creencia era que, a pesar de los misiles y las amenazas, las grandes potencias iban a intervenir para que la cosa no pasara a mayores, para que no se cortara el flujo de energía. O sea, el mercado no apostaba por la paz, sino por la contención. Pero, claro, esta creencia era como caminar en la cuerda floja, como se ve aquí. De un lado de la balanza, tenías a Washington prometiendo que todo se calmaría rápido. Del otro, a Teherán, con un tono súper desafiante, amenazando con una guerra de desgaste. El mercado simplemente decidió hacerle caso al primer mensaje y apostar todo a eso, aunque el riesgo, evidentemente, seguía ahí. Y para ver esto en acción, no hay mejor lugar para mirar que el activo más sensible de todos en esta crisis, el petróleo. Su precio se convirtió en el termómetro que medía el miedo y la confianza del mercado en tiempo real. Este número lo dice todo, casi un 8%. Esa fue la caída del precio del petróleo Brent en un solo día. Pensemos que un poco antes, el miedo a la escasez lo había disparado por encima de los $100. Así que este desplome tan repentino fue la señal clarísima de que los inversionistas ya no se creían el peor escenario. Y ojo, esta caída no fue casualidad. Se dio por 3 razones principales. Primero, los mensajes optimistas desde Estados Unidos. Segundo, se empezó a hablar de que las grandes economías del G7 podrían liberar sus reservas estratégicas de petróleo para calmar los precios. Y tercero, algo más técnico, los supladores que habían apostado a que el precio subiría decidieron tomar sus ganancias, todos al mismo tiempo. Y aquí está el punto clave. Esta recuperación no fue porque la economía global de pronto estuviera de maravilla, no. Fue porque el mercado simplemente descartó la peor catástrofe posible. En la jerga financiera a esto se le llama una compresión del riesgo de cola. En español simple, fue un suspiro de alivio colectivo, no una señal de verdadera fortaleza económica. Ahora, a pesar de esta calma aparente, los riesgos de fondo no desaparecieron. Para nada. De hecho, toda esta situación dejó al descubierto 2 amenazas muy serias para la economía global: la volatilidad que no se va y el fantasma de la estanflación. Miren, la volatilidad constante no es solo ruido de mercado. Tiene efectos muy reales. Es como si, por debajo de la mesa, un banco central estuviera subiendo las tasas de interés sin avisar. ¿Por qué? Porque tanta incertidumbre hace que prestar dinero sea más caro, que los inversionistas pidan más para arriesgarse, y todo eso, al final, le pone un freno al valor de las acciones y a la economía en general. Y aquí viene el riesgo más preocupante a largo plazo, la estanflación. Es la peor pesadilla de un economista. Imaginen esto. Una economía que no crece o que incluso se achica, pero al mismo tiempo con precios que no paran de subir. Un conflicto largo que mantenga la energía cara podría empujar al mundo a ese escenario. Esta imagen lo explica perfecto. Es la trampa en la que están metidos los bancos centrales. Están literalmente entre la espada y la pared. Si suben las tasas de interés para pelear contra la inflación, corren el riesgo de mandar a la economía a una recesión.
Pero si bajan las tasas para evitar la recesión, la inflación se les puede ir de las manos. No hay una salida fácil. Y todo esto nos deja con la pregunta del millón. Esta calma que estamos viendo ahora, ¿es el comienzo de una recuperación súper rápida, una de esas en forma de V? ¿O es más bien el ojo del huracán, la calma que viene justo antes de una tormenta mucho más larga y destructiva, con forma de U? El mercado ya hizo su apuesta, pero la realidad geopolítica, bueno, esa todavía no ha dicho su última palabra.